El punto 1 nos pide hallar las eventuales asíntotas de las siguientes funciones. En este caso, nosotros vamos a resolver el inciso D. Bueno, la función que me dan es la que se nos presenta aquí, f de x igual a 2x sobre raíz de x al cuadrado más 5. No nos tenemos que olvidar nunca del dominio, eso siempre es lo primero que tenemos que ver. Y en particular cuando estamos buscando asíntotas es muy importante. ¿Por qué? Porque los candidatos a asíntotas verticales son los elementos que no pertenecen al dominio de la función. Entonces, lo primero que buscamos es que este denominador no se haga 0 y que además sea positivo por la raíz que tenemos. Entonces planteamos la inecuación x cuadrado más 5 igual a 0. Pero esto es equivalente a decir que x cuadrado es mayor a menos 5, lo cual es verdadero para todos los reales. ¿Por qué? Y porque siempre un número que está elevado al cuadrado será o 0 o positivo, con lo cual siempre es más grande que un número negativo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que nuestro dominio son todos los reales. Esa conclusión del dominio nos lleva a una conclusión en relación a lo que estamos buscando. Bien, esta función no tiene asíntotas verticales. Bueno, veamos qué otra cosa vamos a buscar. Bueno, decidí buscar asíntotas horizontales. Y en ese caso, recordemos que tenemos que hacer el límite de x que tiene infinito de la función. Infinito. ¿Sí? Esto abarca los extremadamente grandes, es decir, infinito positivo, y los extremadamente pequeños, es decir, infinito negativo. Planteamos el límite al infinito. Eso es un límite que nosotros ya sabemos resolver, ¿sí? Porque hemos estado trabajando el práctico anterior en eso. Y bueno, ¿y eso qué me da? Y eso me va a dar, si ubico donde está mi pluma, acá está, perdón, me va a dar infinito sobre infinito. Bien, bueno, entonces, ¿qué hacemos si tenemos una indeterminación de ese estilo? Lo que hacíamos hasta el práctico pasado, tratar de salvarla. En este caso, lo que hicimos fue sacar factor común forzado x al cuadrado y aplicar propiedad de raíces para distribuirla en el producto. Y entonces me va a quedar lo que yo les indicaba en el video anterior, el módulo de x. Y en este caso es muy importante porque nosotros estamos yendo en principio a ver qué sucede a ambos infinitos, por decirlo así, al positivo y al negativo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aplicar la definición de módulo, que me dice que va a ser lo que tenga dentro si eso es mayor o igual a 0, es decir, el caso cuando hago tender el límite a más infinito, o será su opuesto si lo que tengo es menor a 0, es decir, el caso cuando el límite tiende a menos infinito. Y esto es lo que ponemos en este caso. Separamos, porque tenemos dos opciones. En la primera opción es cuando tiendo a más infinito, tengo esta situación, simplifico lo que puedo simplificar, veo que esto tiende a 0, porque es 1 sobre algo que crece, pero después tengo la raíz, que eso tiende a 1, porque es 1 más algo muy pequeñito, y entonces el límite es 2, cuando x tiende a más infinito. Cuando x tiende a menos infinito, no debo olvidarme en este caso que tengo este signo menos. ¿De dónde viene? De la definición de valor absoluto. Puedo volver a simplificar tranquilamente. Ojo con este signo. El factor que tiene la raíz se comporta exactamente de la misma manera. Es decir, que todo lo que está acá adentro tiende a 1, con lo cual este límite tiende
a menos 2. Bueno, ¿qué podemos concluir? Entonces, a ver si puedo cambiar el colorcito. No sé dónde estoy. Si puedo cambiar el colorcito de la pluma. Vamos, estamos. A ver si podemos escribir. Conclusión. Tenemos asíntotas horizontales. En este caso tenemos más de una. Cuando x tiende a más infinito, tenemos una asíntota horizontal que generalmente llamamos por derecha y su ecuación es y igual a 2. Y cuando x tiende a menos infinito, tenemos una asíntota horizontal por izquierda y su ecuación es igual a menos 2. Bien. Va a depender de cada función. No todas las funciones tienen asíntotas horizontales, no todas las funciones tienen dos asíntotas, no todas tienen una. Eso hay que hacerlo función por función. ¿Bien? Bueno, veamos el gráfico de esta función. Entonces acá observamos cómo cuando la x va creciendo, es decir, tiende a más infinito, la gráfica de la función en este caso se va pegando, ¿sí?, a y igual a 2. Y lo mismo sucede, pero para y igual a menos 2, cuando las x van tendiendo a menos infinito. Bueno, y entonces, de nuestra función, que además ya, bueno, la tenemos graficada, ¿qué podemos decir del otro tipo de asíntota? ¿Sí? De las asíntotas oblicuas. Bueno, recordemos que para hallar este tipo de asíntotas tenemos que pensar o plantear dos cuestiones. La pendiente de esa recta y la ordenada al origen. Bien, estas son las formas para encontrarla. Fíjense que si este límite de esta expresión me da 0, entonces toda esta expresión acá me queda solamente lo que yo había encontrado o lo que había planteado para encontrar las asíntotas horizontales. ¿Bien? Bueno. Entonces, lo que tenemos que ver es que la asíntota horizontal es una oblicua en particular. ¿Cuál oblicua? Y aquella cuya pendiente es 0. Y me queda solamente lo que sería la ordenada al origen. Bien, entonces lo que nos tenemos que acordar es que si hay una asíntota oblicua, entonces la función, al menos para esa tendencia, es decir, por ejemplo, para más infinito, si hay una asíntota oblicua, entonces no hay una asíntota horizontal. Y viceversa, si hay una asíntota horizontal, en esa tendencia tampoco hay una oblicua. Bien. Todo depende de la función. Hay funciones muy feas que para un lado tienen una horizontal y para el otro lado tienen una oblicua. ¿Bien? Entonces hay que siempre tener cuidado con eso. En este caso, nosotros no tenemos asíntotas oblicuas. Bueno, y ahora vamos a ver un inciso del punto 3. En este caso, vamos a ver el F, ¿sí? Vamos a tener que trabajar un poquito con ese. Bueno, así se parece. En realidad tenemos que identificar algo que ya vimos, pero así como que parece tremendo. Bueno, tenemos nuestra función. Como un consejo, no es la única manera, pero lo que yo normalmente hago es, si tengo el límite, en este caso más infinito, de una expresión de este estilo, es decir, de donde hay variable en la base y en el exponente, algunos profesores lo llaman estas funciones exponencial, entonces eso se parece mucho a lo que trabajamos el otro día con el número e y las sucesiones. Bien, bueno, ya estoy anticipando algo.
Entonces, en particular, yo hago la división entre los polinomios numerador y denominador. Porque, ¿qué pasa acá? Fíjense, si nosotros pensamos en aplicar el límite, esto me da una indeterminación del estilo 1 a la infinito. Fíjense que esto, si yo le aplico más infinito, aplico la regla de que los polinomios son del mismo grado. Entonces, el límite es la división de los coeficientes. Entonces, esto tiende a 1 y lo que está aquí, al hacerse x más infinito, tiende a infinito. Es decir, es una indeterminación de este estilo. Y nosotros trabajábamos con el número n, ese tipo de indeterminaciones. No había mucha vuelta, ¿sí? Para pensar y todo eso. Así que hago la división. ¿Con qué sentido? Eso ya está visto en elementos, cuando hicimos división de polinomios, para expresarlo de esta manera, ¿sí? Es decir, este polinomio, que es mi polinomio numerador, se puede expresar como el producto entre el cociente y el divisor más el resto, ¿sí? Eso ya es muy conocido y muy estudiado y ya han aprobado la materia, ¿bien? Bueno, entonces, como segundo paso, ¿qué tenemos presente? Vamos a reemplazar en la expresión que nos dieron la forma de este numerador, para obtener algo más familiar. Ese algo más familiar ya se los adelanté y es pensar en el número e. Entonces, bueno, acá simplemente estoy expresando mi cociente de polinomios que tenía originalmente. El numerador lo reemplacé por esto que encontré al dividir. El denominador queda como está. Aplico distributiva en cada uno de los términos del numerador y simplifico. Y me queda de esta forma. Ustedes pueden decir, pero es peor porque es más grande que esto que teníamos. Sí, pero se puede arreglar mejor. Entonces, aplico el límite, es decir, quiero ver que ahora esta expresión original que me dieron la puedo escribir de esta manera. Eso es lo que yo les decía que va a ser más familiar, porque eso se parece mucho a alguna de las dos cuestiones que tienen e, en particular a la que me dice que x tiende a más infinito. No es exactamente igual porque fíjense que acá tengo un menos y yo necesito tener un más. Bien, bueno, pero para allá vamos. Entonces, miren qué hicimos. Acá copié exactamente lo que tenía antes y en este caso lo que hice fue este signo menos, yo necesito que haya un más, entonces se lo pasé a toda esta expresión. En este caso cambié el orden del denominador. Bien. Si a eso les resulta muy complicado, lo que pueden hacer es poner un más y esto ponerlo entre paréntesis y se trabaja de forma similar. Bien, entonces, al cambiar yo el orden que tenía en este denominador, fíjense que acá el 1 tenía un signo menos y acá tiene un signo más, el x tenía un signo más y acá tiene un signo menos. Entonces, lo que estoy haciendo es pensar en esto, en que este menos que tenía acá, lo pasé al denominador y apliqué la regla de los signos. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque recordemos que para aplicar el límite y pensar en el e, yo necesito tener uno más algo. Bueno, en ese uno más algo es lo que yo les presenté en este recuadro. A ver, si yo tengo el límite de Florcita, lo que fuere que tengo, que tiende en este caso más infinito, de una expresión donde hay uno más, 1 sobre Florcita elevado a Florcita, eso es E. Entonces no importa lo que represente esta Florcita, ¿bien? Si representa
X como lo teníamos, o si representa una expresión donde yo pueda despejar la variable, ¿sí? No interesa. Lo importante es que uno entienda que esto es la forma que tiene el número e cuando le aplico el límite, ya sea a infinito, en este caso más infinito porque es nuestro ejercicio, o a 0. ¿Bien? Porque así produce la determinación 1 a la infinito que estamos buscando. Bueno, dicho esto y más o menos entendido, lo que yo voy a tener que hacer es manipular precisamente esto que tengo acá, porque no es lo que necesito exactamente, sino que tengo que hacer algo. Bueno, ¿cómo hacemos ese algo? Según lo que yo tengo acá, en el denominador tendría que tener lo mismo que en el exponente. Entonces, en el denominador, que eso sí lo tengo, debo tener lo mismo que en el exponente. Acá estoy poniendo ese. Pero como esto no es lo que yo tenía originalmente, sino que lo que tenía originalmente es x más 3, si yo agrego esto multiplicando, para no cambiar el ejercicio, debo agregar esto también dividiendo. ¿Sí? Ese es un truco que hemos trabajado para resolver otros límites. Multiplicar y dividir por lo mismo. O, como lo usamos nosotros, para las raíces por su conjugado. Pero no importa, multiplicamos y dividimos por lo mismo para no cambiar el ejercicio. Pero y entonces, bueno, lo que estamos haciendo es acomodar las cosas para que me den lo que necesito. En este paso lo que hice fue juntar con la base esto que necesito, que es mi exponente. ¿Ven? Yo acá tengo florcita, mi exponente tiene que tener florcita. Entonces cuando le aplica el límite más infinito, eso me tiene que dar e. Entonces, yo tengo acá esta expresión donde el denominador es lo mismo que la potencia. ¿Bien? Bueno, pero ojo, porque todo esto sigue sobreviviendo. Esto porque era del ejercicio original y esto es lo que le acabo de agregar para no modificar el ejercicio. ¿Sí? Bueno, entonces, armado de esa manera, lo que está dentro del corchete tiende a e, cuando le aplica el límite, y lo que está en el exponente, por propiedad del límite, yo le puedo aplicar, si existe, el límite a la base y el límite de su exponente, esto tiende a -1. Es decir, que el ejercicio original que me dieron tiene como límite en el más infinito el valor e a la -1, que es un número. Es 1 dividido aproximadamente 2,71, etc. ¿Bien? Bueno, entonces, veamos la gráfica. Esta es la gráfica de la función que me dieron. X menos 2 sobre X menos 1 elevado a la X más 3. En este caso, nosotros estamos buscando qué pasa con el límite a más infinito, que en realidad entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando si tiene una asíntota horizontal. Eso es lo que estamos buscando. ¿Sí? No es que volvimos al práctico anterior donde solo trabajábamos con límites. No, lo que estamos buscando es si tiene una asíntota horizontal. Y en este caso sí la tiene, porque esto me da un número determinado. Y no solamente la tiene hacia el más infinito, sino que tiene la misma hacia el menos infinito. ¿Sí? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que manejar muy bien límites y hay que interpretar qué se pide y qué hacer cuando se piden asíntotas. ¿Sí? Bueno, que tengan muchos éxitos con el resto de los ejercicios.